Ya te empezó. Askirukipan taqinitaki. Aski urukipanaya Yatichiri. Askirukipan taqinitaki. Yatichiri. Yataqawin qallantañan, ¿ya? Entonces empezamos con el aprendizaje del idioma aymara, para lo cual vamos a cantar primeramente. Nerakat hayintañanin, ¿ya? Entonces enciendan sus micrófonos. Micrófono la cantesipam, enciendan. Taqini, todos, taqini, todos. Ya, walik, qallantañani, taqini, hintañani, maya, paya, kimsa. Upa qolila qapunilwa, paqchuymaqa qapunilwa, alipuniw, qolila paqchuymaqa qapunilwa, Yakita puni hasta kachanya kiunasi Inchaway saraway epa Atitun hag arusarse Nipuni iti Mampi unataha Yakita puni hasta kachanya kiunasi Inchaway saraway epa Atitun hakarusarse waliki taqini kum ayinta siptaj, ¿ya? Bien, vamos a dar inicio ahora a la clase como tal. Estamos todavía con lo que son los pronombres la familia y obviamente con lo que es los pronombres interrogativos, ¿sí? Waliki Hayam. Entonces tenemos una conversación ya armada en base a esto, ¿no? Entonces primero saludo, ¿no? Aski, uru, ipan, ¿no? Hila, cuyaca, ¿no? Luego la contestación, aski, uru, ipanay, hila, cuyaca, ¿no? Luego kamisaki. Aquí la respuesta hemos dicho inicialmente, waliki. Human sutimaj. Unasam. Nayan sutijaj. Roman. Upan sutipaj. Unasam. Upan sutipaj. Digamos, Ángel, ¿ya? Y aquí sin cama, ¿no? Y sin la cuyaca igual, ¿no? Y la respuesta, aquí sin camay, la cuyaca otro, ¿no? Listo, hasta aquí más o menos así estamos con nuestra conversación, ¿ya? Y lo que hemos hecho es un poquito hacer algunas variantes aquí en esta parte, ¿no? Lo que sería tercera persona, ¿no?
Entonces hemos puesto preguntas como, por ejemplo, en vez de jupa, que es pronombre personal, tú, ¿no? Entonces puedes decir tatama, ¿no? Tu papá, tataman, sutipaj, kunasa, ¿no? Entonces, tataman sutipaj kunasa, entonces aquí está tatama, ¿no ve? Entonces, tu papá, ¿no ve? Entonces, tatajan, sutipaj, Andrés, digamos, ¿no ve? Sutipaj, Andrés, ¿no ve? Mamaman, sutipaj, kunasa, ¿no ve? En tercera persona, ¿sí? Entonces, simplemente aquí lo que va a cambiar es el sujeto, ¿no? Esto, ¿no? Entonces, como estamos hablando de personas, en este caso, siempre vamos a trabajar con, si fuera con objetos igual, ¿no? Sufijos posesivos, ¿no? Entonces, eso va a variar, ¿no ven? Va a variar. Ahora, en tercera persona, más o menos siempre va a ser de esa forma, pero yo podría referirme a una tercera persona, digamos, de Vanessa, Roxana, digamos, ¿no? Entonces, aquí está la Vanessa y yo quiero saber de su esposo. Voy a suponer que tiene su esposo, ¿ya? Entonces, esposo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo no estoy hablando con Vanessa, estoy hablando con Elena, digamos, ¿no? Entonces, yo le digo, este es Romano, conversando con Elena, ¿no? Entonces, yo no puedo decir, chachamán, ¿no? Tu esposo, ¿no? Entonces, Vanessa, chachapaj, su esposo, ¿no ve? O Vanesan Chachapan Sutipaj Kunasa, ¿no ve? Entonces, en vez de ma, tú, voy a utilizar pa, ¿no? Entonces, ella también va a utilizar pa, porque no le pertenece, sino le pertenece a la Vanessa. Entonces, va a decir, Vanesan Chachapan Sutipaj, digamos, Juel, ¿no ve? Entonces, cuando hablamos de una tercera persona, pero que no le pertenece a esto, vamos a utilizar su, ¿no ve? Pero si estoy hablando directamente con una persona y obviamente de una tercera persona, pero esta persona le pertenece a esta persona, entonces va a ser tú, ¿no ve? Y la respuesta en mi. ¿Quedó claro esto, no ve? ¿Hana ya? ¿Hana, Sí, Tanik, profe. Muhammakis? Hanao. ¿Ya? Entonces, eso van a tener en cuenta, ¿ya? Ah, pero no, hemos avanzado un poco más aquí. Entonces, ay, caray. Ya. Hemos aprendido otra pregunta más, ¿no? Hiti, ¿no ve? Entonces, Jupaj Hitisa, ¿no ve? ¿Qué significa Jupaj Hitisa? ¿Quién es él? ¿Quién es él? Eso, aquí entonces hay que complementar, ¿no? Entonces, Jupaj Warmijawa, ¿no? Jupaj Warmijawa. Jupaj Hitisa, Jupaj Warmijawa, ¿no ve? Entonces, en este momento estoy diciendo, ella es mi esposa, ¿no ve? ¿Estamos? ¿Queda claro, no ve? Ahora, aquí hemos hecho otra variante. ¿Alguien me hace recuerdo? ¿Qué pregunta hemos hecho? ¿No? ¿Nos recuerdan? ¿Qué pregunta hemos hecho? Las últimas preguntas de la anterior clase. ¿Variante de esto? ¿No? ¿Nadie tiene apuntes? ¿No? ¿Nada? Upansti o Y aparte del listing, en todos hemos hecho con el listing, ¿no ve? Otra pregunta hemos hecho de esto. ¿Alguien recuerda?
A ver. A ver, las dos últimas preguntas y respuestas, léanme, que hemos hecho anterior clase. Las dos últimas eran Jupaj, Gilahan, Uchapagua. Ah, ya, entonces hemos variado en la respuesta, ¿no? Muy bien, gracias. Entonces, lo que hemos dicho es, por ejemplo, ¿no? Yo digo Jupajo Armijawa. Entonces, en este caso estamos suponiendo de la siguiente manera, ¿no? Estoy hablando con una X persona, yo estoy acompañado de mi esposa, ¿no? ¿Sí? Estoy acompañado de mi esposa, pues, digamos así ya, mi esposa. Ajá. Entonces, él me pregunta, ¿no? Jupaj, ¿qué te dice, no? Entonces, yo digo Jupaj o Armijawa, ¿no ve? Entonces, imagínense ahora que yo estoy acompañado de de un señor más, ¿ya? ¿Ya? De un señor. Entonces me dice, Jupaj, ¿qué te dice, no ve? Entonces yo podría responder, Jupaj, Auxchejawa, ¿no ve? Él es mi suegro, ¿sí o no? Podría responder, él es mi suegro. Pero quiero especificar, digamos, quiero que entienda, digamos, ¿no? O podría ser otra persona, digamos que él es su amigo de mi esposa, digamos, ¿no? Entonces, Jupaj, ¿ve? Ahí necesito explicar un poco, porque a mí no me pertenece, estamos en la misma situación, sino es su amigo de mi esposa, ¿no ve? Entonces ahí yo puedo decir, ¿no? Jupaj, ¿no ve? Warmihan Masipawa, ¿no ve? Warmija Masipawa. Entonces, en este caso estoy aclarando, Warmija, estoy diciendo es mi esposa, pero él es ¿ve? Su amigo, ¿no ve? Su compañero. Me dejo entender, ¿no ve? Entonces, en la respuesta más que en pregunta, puede variar dependiendo con qué persona o de qué persona nos referimos. ¿Está claro? Hasta ahí hemos llegado a la pasada clase. ¿Está bien? Hanat Kwakama, Hanech. Isa. Ya, entonces, a esta conversación que tenemos van a complementar esta pregunta, ¿no? Que me he olvidado. ¿Ya? ¿Sí? ¿Alguien quería participar? ¿No? ¿Nadie? Ya. Entonces, nuestra conversación es hasta aquí, ¿no ve? Entonces, todo esto, incluyendo esto, ¿no? Entonces, siempre hemos dicho, ¿no? A medida que vamos a ir avanzando, vamos a ir haciendo preguntas, respuestas, y ya vamos a ir armando nuestra conversación, ¿ya? Entonces, vamos a hacer una simple pregunta. A ver, Cuyaca Elena Mamani Cruz, micrófono Jateasim, encienda su micrófono. Askurukipan Cuyaca, Askirikipan yatichiri. Kamisaki Cuyakita, Ewalike yatichiri. Kuman Sutimaj Kunasa, Layan suteja Elena mamane satatua. oh, Waliki Cuyaca, Mamaman Sutipaj Kunasa, Mamaman sutipaja Manuela satawa. Waliki Tatamansti, Tataman sutipaja Nicolás satawa. Waliki Jupaj Kitisa, Jupaja Jupajan Jupaj tataman tatajan. Waliki Hikisinkam Cuyaca, Hikisinkama yatichiri. Waliki, hay que practicar en esta parte, ¿ya? Este sufijo, ¿ya? Entonces, yo te preguntaba, por ejemplo, ¿no? Mamaman Sutipaj Kunasa, y me has respondido Mamaman, ¿no ve? Entonces, esto, así, con sufijo ma. Mamaman Sutipaj, digamos, no me acuerdo, ¿no? Entonces, me has Manuel. dicho Manuela, ¿no? Entonces, Ujú. mamamán, sutipaj, ¿no? De tu mamá, su nombre, así más o menos, ¿no? Entonces, Ay, estamos sí, refiriendo a tu mamá. Entonces, tienes que decir ja, sí. mamahan, o tatahan, Ah, ¿ve? ¿Ya? Esa parte, nada más, ha estado perfecto, ¿ya? ya. Bien. A ver, una pruebita más, alguien, a ver, vamos a sorprender.
Nelson Montero Toledo. Askurukipan Hilata Nelson. Askurukipan yatichiri. Kamisaki Hilata. Waliki yatichiri. Human Sutimah Kunasa. Nayan sutija Nelson Montero. Waliki. Tataman Sutipah Kunasa. Tatahan sutipah Elias. Mama Mansti. Mamahan sutipah Juana. Hupah Kitisa. Upah hilahan warmipawa. Waliki. Hikisinkam Hilata. Ikisin kamay yatichiri. Oh, Waliki, Waliki. Good job. Muy bien. Ukakama Kanahaya. Takikuna. Hasta ahí está todo claro, ¿no ven? ¿Sí? ¿No? Isa yatichiri. Muy bien. Yatichiri. Entonces no se van a olvidar la conversación, ¿ya? Entonces vayan, todas las preguntas que vamos haciendo forman parte de la conversación, ¿ya? Todo lo que vamos aprendiendo entran en la conversación, ¿ya? Entonces, el día de hoy vamos a aprender lo que son las ocupaciones, ¿ya? Ocupaciones. Ocupaciones, también podemos decir esto como profesiones. Profesiones, ¿ya? Ocupaciones, profesiones. Pero más que profesiones va a ser ocupaciones, ¿ya? Ahora, ¿por qué ocupaciones? Esto van a entender a medida que vamos a ir desarrollando cada uno de estos, ¿ya? Entonces, en Aymara generalmente se dice Lura Winaka, ¿no? Lura Winaka. Ya, Lura Winaka. Ahora, gran parte de estas ocupaciones que se tienen no son propiamente aymaras. A ver, ¿en qué sentido? A ver, vamos a explicar un poco, ¿ya? Anteriormente, antes de la colonia, digamos, aquí en esta parte del territorio, es a partir de 1532, ¿no ven? Entonces, antes de eso, si bien ha llegado a América, todavía no estaban en estos territorios, ¿no? Entonces, a partir de 1532, con la muerte de Atahualpa en 33, ¿no? Entonces, básicamente, estamos sometidos a la colonia, ¿no? Entonces, a partir de eso, entonces, va surgiendo nuevas ocupaciones como tal, ¿ya? Entonces, para poder decir, o para poder expresar ocupaciones, ¿no? Que son recientes, digamos, se utiliza la palabra raíz y el sufijo iri, ¿ya? Sufijo iri, ¿no? Este sufijo, vamos a explicar este sufijo, un ratito de mi tiempo. El sufijo iri es un nominalizador, ¿ya? Aquí está. Este sufijo sirve, es un nominalizador, y básicamente sirve para expresar un actor y lo que sería un agentivo, así, agentivo. Este sufijo vamos a utilizar para expresar ocupaciones principalmente, pero hay otras ocupaciones que son antes de la colonia, digamos, entonces no utilizamos esto porque ya tiene, pero los que no tienen se van adecuando y damos énfasis a esto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, simplemente voy a empezar por una profesión que, no sé, a ver, por ejemplo, abogado, ¿no? ¿Ya? Arjataña. ¿Saben qué significa arjataña? Es un verbo, ¿no? Todo lo que termina aña, iña, uña es verbo, como en Aymara, como en castellano, ¿no? Verbos infinitivos terminan en ar, ir, ¿no ve? Entonces, en Aymara, cuando termina en aña, iña, uña, una palabra, estamos hablando de un verbo, ¿ya? Ya. Arjataña significa defender, ¿ya? Defender. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Arjataña, defender. Ahora, ¿qué hace el abogado? A ver, el abogado defiende, ¿no ve? A su cliente, ¿no ve? ¿Sí o no?
su auspiciado, ¿no ve? Entonces, aquí hay una elisión vocálica, no vocálica, sino le quitamos el verbo, o no verbo, sino sufijo en este caso, ¿no? Entonces, ahí está Nataña, entonces, elisión vocálica más, ¿no? Arhat, ¿no ve? Y le colocamos el iri, arhatiri. Ahora, arhatiri ya se traduce literalmente como defensor. ¿Me dejo entender, no ve? Defensor. ¿Y quién es el defensor? Ah, puede ser el abogado. ¿Me dejo entender? ¿Se entiende? Hisa yatichiri. ¿No ve? Entonces, varias ocupaciones se expresan, están constituidos de esa forma, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer otro ejemplo. ¿Qué es colla? ¿Alguien sabe colla? ¿Qué es? Medicina. Medicina. Esto es medicina, ¿no? Medicina. ¿Sí? Medicina, colla, ¿no? Entonces puede ser cualquier medicamento, ¿no? Colla, ¿ya? Entonces ahora digo aquí elisión vocálica, coll, ¿no? Y pongo el iri, colliri. Ahora ya no es medicina, esto ya es médico. ¿Me dejo entender, no ve? Sí. ¿No ve? Ahora, traducción literal puede ser el que cura. Ah, eso es la traducción literal. Entonces, ¿quién cura? Ah, cura el médico. Médico. Listo. Entonces, así se han ido dando las ocupaciones. ¿Quedó claro, no ve? Entonces, simplemente para que tengan claro esta idea. Sí, adelante. ¿No? ¿No era pregunta? Ya te quiero una pregunta. Sí. En el verbo coliña, se quita igual el aña, ¿no? Para poner ese... Collaña sería en todo caso, ¿no? El el verbo. aña. O, collaña. Esto sería curar. Ah, Esto ya, es ya. el verbo curar. ¿Ya? Curar. Ahora, igual, ¿no? Si estamos trabajando con este verbo, exactamente lo mismo, quitamos la ña y la elisión vocálica. Estamos exactamente en la misma situación. Entonces, puede venir del colla o del collaña, ¿no? De forma de verbo o sustantivo, ¿ya? ¿Quedó claro? ¿Sí? Sí, ya te quiero. ¿Vale? Entonces, muchas veces, por ejemplo, de las grabaciones que están en YouTube, entonces siempre me preguntan, ¿no? ¿Cómo se dice ingeniero? ¿Cómo se dice esto, no? Entonces ya saben cómo pueden dar, ¿no ve? Una denominación, digamos, a una ocupación en función a la actividad que va desarrollando. Y así se ha ido dando, ¿ya? Entonces aquí vamos a escribir algunos comunes, digamos, y otros que no son comunes, y otros que básicamente son recientes, o sea, más que digamos, ¿cómo podemos decir? Más que recientes, tal vez tiene que ver con el desarrollo mismo, ¿no? Por ejemplo, no sé, ¿cómo decimos informático, ¿no? ¿Cómo decimos, no sé, hay profesiones así ahora medio complejas, ¿no? Por ejemplo, el otro día me hablaban, decía, no era solamente informático, sino era informático social, no sé qué, ¿no? Entonces, hay carreras, hay profesiones como tal que van surgiendo, digamos, recientemente, entonces ya no hay, ¿no? Entonces hay que buscar. Entonces, por eso es que en Aymara yo siempre trato de utilizar ocupaciones. Entonces, ocupaciones ya se han dado cuenta, ¿no? Entonces, en función a la actividad que va desarrollando, se va dando una denominación para expresar una ocupación, ¿ya? Entonces, vamos a escribir aquí, ¿ya? Otro, ¿no? Ya no voy a explicar, porque ya saben, ¿no? Entonces, más o menos, si termina en iri, significa que se le ha dado denominación, ¿no? Abnaqiri, ¿no? Abnaqiri es el que maneja, entonces esto se le denomina o se le asigna al administrador, ¿ya? Administrador, ¿no? Abnaqiri, administrador. Por ejemplo, Tatakura, esto es de la época colonial, ¿no? Tatakura. Tatakura es el padre, el cura, ¿no? Ahora aquí está, ¿no? Tatakura. Simplemente son dos palabras compuestas. ¿Qué es tata, hemos dicho? Aparte de papá. ¿Qué significa tata aparte de papá?
¿No? ¿No Señor. recuerdan? Señor, ¿no ve? Señor, sí, señor. Entonces, esto sería como señor cura, señor padre, ¿no ve? Tatacura, ¿no ve? Entonces, como es de la época colonial, son dos palabras compuestas, ¿no? Collere hemos puesto yatichiri, por ejemplo, ¿no? Yatichiri. Yatichiri es profesor, ¿ya? Ahora, yatichiri viene de yatichaña, ¿mira? Yatichaña, que es enseñar, ¿no ve? Enseñar. Entonces, yatichiri llega a ser profesor. Entonces, es como el que enseña más o menos, ¿no? Ahora, este tal vez, ¿no? Palla, palla. Ahora, por ejemplo, esto viene de una palabra que se llama pallaña. ¿Alguien sabe qué es pallaña? Recoger. Recoger, ¿sí? Recoger, pallaña, ¿no? También puede ser escoger, ¿no ve? ¿No ve? Entonces, por ejemplo, antes había lo que son, no sé, parece que no había jóvenes que se presentaban principalmente en la segunda escalón del este, ¿no ve? Del cuartel, ¿no ve? Entonces, había una denominación. ¿Cómo llamaban? ¿Alguien recuerda? Omiso. Omiso. Omiso, creo, ¿no ve? Pero hay otra palabra más, ¿no? Entonces venían, digamos, a una feria y se lo llevaban a todos los jóvenes que estaban en esa edad de cumplir el servicio militar, ¿no ve? ¿No ve? ¿Sí o no? ¿Alguien recuerda? Sí, ¿no ve? Por ejemplo, yo era niño en el campo, les hablo de los 94, ¿no? Tendría unos 5, 6 años. Y saben venir unos autos, ¿no? Y nosotros pasteando oveja con mi hermano y nos sabemos ocultar, ¿no? Sabemos imaginarnos que a nosotros, no importa, niños nos van a llevar, ¿no? Era, digamos, era un tema frecuente, digamos, de esos tiempos, esa parte, ¿no? Entonces, de eso viene paya paya. Entonces, paya paya es policía o también es militar, ¿ya? Policía o militar, ¿no? Paya paya. Entonces, ya tienen igual cuál es el origen, ¿no? De esa denominación. Ahora, Aicha Aljiri o Aicha Kari, esto es el carnicero. Carnicero. Aicha, así solito, es carne, ¿ya? Carne, ¿ya? Aljaña, esta es la palabra raíz, ¿no? Aljaña, este es Vender. vender, ¿no? Vender, vender. Entonces, en este caso, aljiri, ¿no? Entonces, en este caso está eliminando el ña y el vocal, entonces el iri, ¿no ve? Entonces, cuando decimos aljiri, el que vende carne, ¿no ve? ¿Ya? Icha kari, aicha kari, ¿no? Ahora este kari viene de cariña también. Cariña es cortar, ¿ya? Cortar. Entonces, ¿el carnicero qué hace? Corta la carne, ¿no ve? Entonces, ri, ¿no ve? Ri, podemos decir kariri. O simplemente el kari, ¿no? Aicha kariri o aicha kari, que va a ser carnicero. O aicha aljiri, que va a ser carnicero. Pero igual tiene un origen, ¿no? ¿Ya? Seguimos, ¿no ve? Si quieren complementar algo, me dicen nomás, ¿ya? Ahora, otro, ¿no? Itiri. Itiri. Viene igual de itaña, ¿no? Itaña es tejer. Ahora hay que aquí hacer una diferencia con sauri, ¿no? Sauri, que también es tejer, pero la diferencia está en la forma como lo realiza el trabajo, ¿ya? Entonces, itaña es tejer, pero con la mano, ¿ya? Entonces puede ser con crochet, puede ser con palillos, ¿no? Y tire. Ahora, sauña o sauri es tejer, pero en el suelo, generalmente, ¿no? Entonces, los que hacen aguayo, ponchos, ¿no? O los que están en telar, por ejemplo, ¿no? Sauña. Queda claro la diferencia, ¿no ve? Entonces, no se van a confundir, ¿ya? Entonces, itiri va a ser tejedor. Aquí también pongamos lo siguiente, tejedor, ¿ya?
Denme un minuto mientras vayan reflexionando, ¿ya? Una llamadita. Continuamos. Ampacha pretata, ¿ya? Ampachaña es disculpar, ¿ya? Perdonar, ¿ya? Ampacha pretata. Estamos en Itiri, que es tejedor. Sauri también es tejedor. Ya hemos hecho la diferenciación, ¿no ve? ¿Ya? Tejedor.
Luego, por ejemplo, a los carpinteros se les dice uyu, quito, ¿no? Uyu quito, o así nomás, ¿no? El uyu quito. Uyu es madera, ¿ya? Es madera. Ahora, quito es raspar, dar forma, ¿ya? Entonces, es lo que hacen los carpinteros, ¿no? ¿Ya? Carpintero. Luego, alaquipa o catuquipa, esto va a ser comerciante, ¿ya? Entonces, ¿qué hacen los comerciantes? Alaquipa, por ejemplo, ¿no? Entonces, alaquipa viene de alaña, ¿ya? Entonces, alaña. Entonces, yo compro, digamos, estos libros he comprado en este momento y les vendo, ¿no ve? Entonces, ¿qué estoy diciendo? Ese es el proceso, es la forma, el procedimiento, ¿no? Alaquipa. Yo compro y les vendo. Eso es, ¿no? Entonces, los comerciantes principalmente hacen eso, ¿no ve? No producen, ¿no ve? Entonces, hacen ese tipo de actividad, ¿ya? Ahora, payiri, payaña, viene igual de payaña, ¿no? Entonces, payiri, esto es el cocinero, ¿ya? El que cocina, ¿no? Cocinero. Aquí hay una gran debate, ¿no? Por ejemplo, cuando enseñaba en una escuela gastronómica, me decía, ¿no? Yo simplemente decía cocinero, ese es cocinero y también es chef, ¿no? Entonces me decían, no, son dos cosas diferentes. El cocinero es esto y el chef es esto, ¿no? Entonces, pero por lo general mantendremos nomás cocinero como payiri, el que cocina, ¿ya? Luego, por ejemplo, el que lava, ¿no? Viene de ahsuña. Ahsuña, entonces ahsuri, ¿no? El lavandero, o lavandero, sí, lavandero, ¿no? Ahora aquí también hay que hacer una diferenciación, ¿no? Ahsuña es lavar, digamos, ropa, lavar, no sé, una colcha, es ahsuña, ¿ya? Pero, por ejemplo, hay otro, jariña. Jariña igual es lavar, ¿ya? Lavar. Pues puede ser, por ejemplo, un auto, puede ser utensilios de cocina, jariña. Entonces, si yo digo, por ejemplo, lavandero de auto, ¿no ve? Entonces, ri, ¿no ve? ¿Me dejo entender? Entonces, digo, esto igual va a ser lavandero, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora generalmente hay en muchos lugares, al menos aquí en La Paz, donde lavan autos, ¿no ve? Entonces, yo no puedo decir ahí taxuri, ¿no ve? Ese es el jariri. ¿Me dejo entender, no ve? Entonces, siempre van a hacer esa diferenciación, ¿ya? Luego, Loctiri, algunos lo llaman también Magta, ¿ya? Ahora, Loctiri, por ejemplo, es el que alcanza, ¿ya? Magta es el mandacio, el que mandamos, ¿no? ¿Ya? Entonces, esto se le ha dado la denominación del mozo, el garzón, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando se entra a un restaurante, entonces el garzón es el que te dice, ¿no? Te pide el orden y te lo trae, ¿no ve? O necesitas algo y dices, ¿no? Tráigame, no sé, 2 cervezas, ¿no ve? Entonces, Macht, el mozo, ¿no ve? ¿Ya? Ahora, siguiente, Uta, que es casa, ¿no ve? Entonces, luriri, o puede ser junto, luriri, ¿no? Esto va a ser albañil, ¿no? Uta es casa, luriri, el que hace casa, ¿no ve? Ah, pero aquí, por ejemplo, hay otras denominaciones que van a encontrar para albañil. Por ejemplo, utachiri, ¿no? ¿Qué es utachiri? Utachiri es el que hace la casa, pero principalmente hace referencia al techado, utachiri, ¿no? Ah, entonces, si es el techado nada más, ¿no? Se podría decir albañil como tal, pero el albañil no solamente se dedica pues a hacer casa, ¿no ve? Puede ser, no sé, un muro, puede ser otra cosa, ¿no ve? Ah, entonces tal vez esta es la acertada, digamos, porque esto en vez de uta podríamos cambiar por otro, ¿no ve? No sé, puede decir percaloriri, ¿no? Perca es pared,
¿no? Me estoy refiriendo igual exactamente al albañil, pero le estoy dando la denominación en función a la actividad que va realizando, ¿ya? Entonces, pero por el momento nos quedamos con el utaluriri, ¿ya? Como albañil, ¿ya? Ahora, siguiente, ¿no? Uyuiri, esto va a ser el que, el granjero, ¿no? O el ganadero, ¿no? ¿Sí? Granjero, ganadero, ¿no? Uywa. Viene de uywa, que es ganado, ¿no ve? Entonces, uyuiri, ¿no? El que cuida, el que, ¿no? Ahora, esto, por ejemplo, se podría dar diferentes denominaciones dependiendo del contexto, ¿no? ¿Ya? Entonces, uyuiri no solamente se refiere, por ejemplo, a animales, ¿no? ¿No? Yo podía, por ejemplo, decir, ¿no? Huahuanacaj uyhuasista, ¿no? Uyhuasista. Ah, pero el caso no viene de uyhua. Uyhuaña, ¿no? Es básicamente criar, ¿sí? Y más que criar es convivir, ¿no? Entonces yo no puedo decir uyhuaña, digamos, digamos, voy a suponer, ¿ya? Digamos que yo tengo, digamos, mis papás, ¿no? Que están en el campo, ¿no? Si yo no puedo decir tatanacaj, o sí, tatanacaj, o iguasista, ¿no? No, pues están ahí, mis papás, pero no están conviviendo conmigo, por lo tanto, no está, ¿no es? Entonces, hay que entender un poco el contexto como tal. Por ejemplo, año pasado había un evento, ¿no? Les voy a mostrar un texto. Entonces, este evento se lleva anualmente, ¿no? Ahí está el texto, ¿no? No sé si se logra leer. Uihuaña, dice, ¿no? ¿Sí? Uyhuaña, ¿no? Crianza mutua para la vida, ¿no? Este es un evento de la MUSEF que se ha realizado el año pasado, ¿no? Pues aquí habla, básicamente, todos los artículos están relacionados con esa temática, ¿no? Y todo, es todo un debate, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí me refería, por ejemplo, a personas, ¿no? Pero no solamente son personas, pueden ser animales, pueden ser plantas, ¿no? Y básicamente es cómo nosotros convivimos con nuestro entorno, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de los animales forman parte de una persona como tal, no es ajena, ¿no? Lo mismo las plantas como tal, ¿no? Entonces, la relación no es como un objeto, digamos, en el contexto andino como tal, ¿no? Es diferente, es una relación muy íntima que se tiene con todo lo que se rodea, con todo lo que se rodea, ¿ya? Pero en este caso, el uiwiri va a significar como el granjero, el que cuida, ¿no? A sus animales. Pero recuerden, en base al contexto, esto puede significar otra cosa también, ¿ya? Luego, tenemos el yapuchiri. Yapuchiri. Yapuchiri viene de yapu, que es chacra, es sembradío, ¿no? Entonces, yapuchiri va a ser el agricultor, ¿ya? Agricultor. Pues yapuchiri, agricultor, el que se dedica a la actividad agro, ¿no? Ahora, generalmente en esta parte no se puede dividir, ¿no? Las personas se dedican tanto a lo que es la ganadería y también a lo que es la agricultura, ¿no? Ahora, en algunas regiones, ¿no? Ya son especializadas, ya es otra cosa, ¿no? Como en este caso, ¿no? Entonces, simplemente no se utiliza tanto, digamos, ¿no? Esto se da, por ejemplo, yapuchiri, el que está haciendo, digamos, hoy día me he agarrado o me he ido con mis yuntas, estoy sembrando papa, digamos, estoy inventando, entonces yapuchiri, el que está haciendo, ¿no? Más o menos se refiere a eso, en ese contexto, porque recuerden, no tienen especializaciones, digamos, en el campo, o al menos en esta parte del territorio donde se habla el aymara, no se tiene especialidad, ¿no? No se dedican exclusivamente a la ganadería y exclusivamente a la agricultura, no. Siempre van a estar relacionadas esas dos actividades. Tiene que ver con Uyguaya, lo que les decía, ¿no? Entonces son complementarios la agricultura y la ganadería como tal, ¿ya? Bueno, otra profesión, el epiri, viene de epiña. Epiri va a ser el cargador, ¿no? Ahora, antes este cargador era mucho más frecuente, digamos, ¿no? En las grandes ciudades. Ahora ya es mínimo, pero todavía existe, ¿no? Por ejemplo,
aquí en La Paz hay las ferias de las mañaneras, ¿no ve? Entonces, ¿quiénes recogen? Ah, los epires, ¿no ve? Entonces, ahí están trabajando todavía los epires. Todavía hay, ¿no? Ewiri. Ewiri. Ewiri es girar. Es ewiña, ¿no? ¿Qué hace el chofer? Ah, da dirección, ¿no ve? A la movilidad, ¿no? Entonces, ewiri va a ser conductor, ¿ya? Conductor. Aljiri, ¿no? Aljaña, ¿no? Vender o el vendedor, en este caso aljiri, ¿no? El pichiri, de pichaña, ¿no? Pues pichiri es el barrendero. Barrendero. Por ejemplo, el jailiña, ¿no? Jailiri, entonces va a ser el cantante, ¿no? Entonces yo no puedo decir músico, por ejemplo, ¿no? Músico es el que toca instrumentos, ¿no ve? Ah, entonces, jailiri es solamente el que canta. Y músico, ¿cómo digo, no? Pusiri. Ah, pero pusiri es solamente el que sopla, o sea, puede ser cualquier instrumento. Por ejemplo, aquí yo tengo mi moseño, ¿no? Entonces puedo soplar y decir, ¿no? ¿No ve? Eso es un soplar, ¿no ve? Porque estoy soplando, eso sería pusiri. Entonces, esto es músico, pero el que sopla. Ah, pero ahora hay instrumentos de cuerda, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo digo, no? ¿Qué hace el instrumento de cuerda? Ah, ¿no? El rasgueo, ¿no ve? Ah, entonces rasgueo se dice hatiña, ¿no? Ah, entonces yo digo hatiri, que sería el guitarrista, digamos, ¿no? Pero también podría ser charanguista, ¿no? Guitarrista. Entonces, así se van dando ocupaciones como tal. A ver, vamos a ver algunos más, ¿no? ¿Qué más podría ser? ¿No? Anatiri. Anatiri viene de anataña, el que juega, ¿no? Pues esto va a ser jugador. Ah, pero esto podría ser jugador de fútbol, jugador de básquet, jugador de futsal, pero esto no le puedo decir atleta, por ejemplo, ¿no? Entonces, atleta es el que corre, ¿no ve? Ah, entonces eso puede ser ijuri, ¿no? Que viene de ijuña, que es correr, ¿no? Entonces yo digo ijuri, eso es atleta. Entonces así voy dando diferentes denominaciones en función a la actividad que va haciendo. Por ejemplo, jacuña. Jacuña es contar, ¿ya? ¿Qué hace el contador? Ah, es el que cuenta, ¿no? Pues hakuri va a ser el contador. ¿Listo? Entonces, como han visto hasta aquí, básicamente casi todas las denominaciones llevan el iri, ¿no? Que está dado en función a la actividad, en función a lo que va desarrollando Disculpe, Yatichiri. o cada profesión, ¿verdad? Entonces, no sé, a ver qué profesiones quisieran saber que no estén aquí, ¿ya? A ver, para terminar con esa parte. ¿Qué les ha parecido hasta aquí? Una pregunta de Tichiri. Sí, adelante, adelante. En el Jacuña, no que termina en Iri, Uru igual puede ir, ya Tichiri. Ah, sí. Ahora, ¿cuándo termina en iri y cuándo termina en uru, no? Cuando termina en aña, así voy a decir ya. Cuando termina en aña el verbo y cuando termina en iña, esto va a ser en iri, ¿ya? Cuando termina la palabra en uña, otro infinitivo, entonces va a ser uri. Esa es la regla, ¿ya? Sí, espera. ¿Listo? Listo, gracias, Tichiri. Vale, que a ver, algunas Disculpe, ocupaciones. Yatichiri, Sí. una consulta. ¿En guitarrista debe ser terminación en iri o así como usted lo tiene escrito ahí? Ah, sí, sí, hay un error. Es R esto, ¿ya? Esto es R. Yo me equivoco al teclear. ¿Ya? Listo. ¿Quedó claro, no ve? Entonces, ustedes van a complementar y van a buscar otros, ¿no? Ahora, si es que no encuentran, la siguiente clase desglosamos. ¿Listo? ¿Quedó claro hasta ahí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Waliki Yatichiri. Sí. Profesor, una pregunta. Adelante, Hugo. Disculpe, alguna vez a mí me han preguntado, Kunans Irnakta,
y yo les respondí, digamos, yo soy contador y ¿cómo? ¿Eso está correcto igual, profesor? No, cuando te dice, por ejemplo, Kunans Irnakta, es ¿en qué trabajas? ¿No ve? Pero tú puedes ser contador, pero trabajas en un banco. Tú eres contador y trabajas en no sé, en venta de pollos. ¿Me dejo entender? Sí, sí, profesor. ¿Ya? Entonces, siguiente clase haremos eso más, ¿ya? Entonces vamos a aprender a qué te dedicas y luego vamos a preguntar en qué o, sí, en dónde o en qué trabajas, ¿ya? Son dos cosas diferentes, ¿no? ¿Ya? Muy bien, Hugo, muy bien. Me haces recuerdo de todos modos la siguiente clase, ¿ya? Gracias, Walik, profesor. ¿alguna otra pregunta, duda? ¿No? Pues ya tienen la tarea 7, ¿no? O 6, ¿no? Va a ser ocupaciones, ¿ya? Entonces van a dibujar y van a colocar, no todos, ¿no? Los que creen importantes para ustedes, ¿no? Para mostrar, ¿no? Y si han visto, si han analizado las tareas que van subiendo, es muy interesante. Algunos se han generado unos debates tremendos, ¿no? Y otros se han compartido así muchos, ¿no? Otros tampoco no. Entonces, lo que se trata y lo que les he dicho es difundir lo que es el aprendizaje, ¿no? Para que muchas personas conozcan lo que es el Aymara, ¿no? Entonces, se pueda revitalizar, se pueda difundir, no se pueda perder por muchos años, ¿no? Esa es la idea, ¿ya? En el grupo ya somos casi 20.000, somos 19.600, ¿no? Como se han dado cuenta, no todos participan, sino estamos una parte que están aprendiendo, otros que ya han aprendido, que son parte también todavía del grupo, ¿no? Entonces, se genera una dinámica importante en el aprendizaje, ¿ya? Antes de terminar, el pasado jueves, creo, he lanzado, este fin de semana vamos a hacer un viaje, principalmente con los que están en La Paz y el Alto, ¿no? Hasta el momento tenemos ya varios registrados, los que quisieran todavía, hay un cupos todavía, el precio es solamente 50 bolivianos, ¿no? Entonces, que incluye transporte privado, una TAPI, ¿no? Y muchas otras actividades que vamos a ir desarrollando, ¿ya? Entonces, apúntense los que todavía no lo han hecho, los que desean, ¿no? Aprender más, ¿no? Entonces, no es obligatorio, sin embargo, va a ser una actividad muy gratificante. Van a poder convivir con personas monolingües, ¿no? Para poder conversar, ¿no? A ver, ¿cómo está su aprendizaje, ¿no? ¿Qué es lo que les falta? ¿Cómo hablan ellos, ¿no? Entonces, van a hacer eso, ¿ya? Entonces, está en el grupo la comunicación también, ¿ya? Entonces, terminaremos. No hay ninguna pregunta, ¿no ve? Hola, ¿me escuchan a mí? Dice que no me escuchan. Ah, ya, Chiri. solamente es de Licente, ya. Por ejemplo, profesión de ingeniero, ¿cómo se dice en Aymara, no? Entonces, manténganlo nomás como ingeniero. Podríamos decir otra, ¿no? En función a lo que va haciendo. Por ejemplo, si es ingeniero civil, si es ingeniero electrónico, ¿no ve? Pero no, o sea, algunas profesiones se va a distorsionar, o sea, no va a ser suficiente solamente una palabra para describir esa profesión, ¿no? Se van a necesitar 2, 3 palabras para poder expresar lo que hace, ¿no? Entonces ahí cuando se desglose ya de esa forma, ¿qué es lo que va pasando? Ya no se va entendiendo. Entonces, una persona va a entender de una forma y otra persona de otra forma va a ir entendiendo. Entonces, ya no le damos. Entonces, hay algunas profesiones es preferible mantenerlo en castellano, como ingeniero, como arquitecto, como, no sé, informático, ¿no? Entonces, manténganlo más en castellano, ¿ya? Bien. ¿Ya? Entonces, para empezar, cantamos todos. Hoy día es lunes, así que tenemos que estar todos contentos, alegres. Enciendan sus micrófonos. Taqueni, taqueni. Eso, muy bien. Taqueni. Maya, paya, kimsa. Upah polila hapunidwa. Upah chimaka puniu. Ukamam imunataham.
Upah kolila hapitwa, chimaka inwa, ipuni ukamampi munatah. Ya kita puni nasib, ichawai sarang tati tuni harus arhe, ani puni utikaniti, kamampi munatah. Ya kita puni hacanya kita nasib, ichawai sarang wehewa, tati tuni harus arhe, ani puni Maliki, kisingkam takini. Kisingkama ya Kisingkama.